Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de cálculo integral y series. Hoy comenzamos con el capítulo 4 y final de este curso, series de potencias y sucesiones de funciones. Y quiero partir con una motivación, ¿ya? Para que lo que sigamos, lo que venga después haga más sentido. Y la motivación que quiero usar justamente viene de algo que se llama series de potencias y que está muy relacionado con lo que estuvimos viendo hasta la clase anterior, que eran series numéricas. Entonces, imagínense ustedes que tenemos un x mayor que 0, un x positivo. Nosotros estudiamos esta serie. Nosotros dijimos la serie desde k igual 0. Bueno, cuando uno le coloca así, la serie desde k igual 0 hasta infinito. Bueno, eso lo mismo colocar mayor o igual que 0, pero creo que eso no lo había usado antes, seguimos por ahí. De x a la k, para x positivo, esta serie nosotros la estudiamos y dijimos que esa serie era convergente si solo si x era menor estricto que 1. Y en tal caso, uno puede demostrar, ¿cierto? Lo calculamos que eso valía 1 dividido por 1 menos x. Ahora, nosotros lo hicimos, ahí no le llamé x, le llamé r. Ahora uso la letra x de una forma muy, ¿cómo decirlo? Pensando en meterle a usted en su cabeza una idea, ¿cierto? De que esto que está acá es una función. No sé si están de acuerdo. Que para cada x positivo entre 0 y 1, si de hecho deberíamos decirlo acá, precisemos, si yo coloco acá, sea x que pertenece a 0, 1, entonces esa serie toma ese valor y eso hace que sea natural pensar en una función que a x le asigna el valor de esta serie. ¿Sí? Y en principio yo, de acuerdo a lo que vimos, el dominio de esta asociación, de esta función, ¿cierto? Que a x le asigna este elemento que está acá, sería entre 0 y 1, pero en realidad sería más que eso, sería entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque nosotros vimos, lo último que vimos fueron serie de términos generales, y si yo le tomo el valor absoluto a este término, por las propiedades del valor absoluto, es lo mismo que tomarle la potencia al valor absoluto, y eso va a ser siempre positivo. Y si el valor absoluto está entre 0 y 1, es lo mismo que decir que el número está entre menos 1 y 1. Entonces yo tengo acá una regla que me toma un elemento que parte de menos 1, 1, toma un x y le asigna eso que está ahí, esta cantidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en principio esta cantidad hay que, hay que tener mucho cuidado con qué es lo que uno está diciendo. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, al ser una serie, es un límite. O sea, para cada x yo estoy tomando un límite, y en este caso ese límite yo sé que existe para estos x. ¿De acuerdo? Pero eso no quiere decir que si yo coloco cualquier cosa acá, cualquier función de x, porque acá estoy tomando la función x a la k, ¿cierto? Entonces les digo yo, esto no quiere decir que para cualquier función que yo ponga aquí, si yo sumo hasta infinito, eso al tiro me dé algo que haga sentido, ¿no? Eso hay que estudiarlo caso a caso. Sin embargo, en este caso particular, dado que nosotros podemos calcular cuánto vale esa serie, lo que estamos diciendo es que la función que estamos tomando es esta, 1, 1 menos x. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esta función, si ustedes se fijan, como nunca no llegamos a 1, esta función que está aquí es, es una función continua. Esta función en este intervalo es una función continua. De hecho, en este intervalo esta es una función clase C infinito. Es diferenciable, tiene muchas derivadas, se porta súper bien. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora, eh, voy a escribir de nuevo algo. Esto que está aquí lo voy a enfatizar. Eso que está ahí, fíjense, es lo mismo que decir el límite cuando un n grande tiende a infinito de la suma desde k igual 0 hasta n grande de x a la k.
Y si se fijan, esto que está acá, eso sí es una función de x perfectamente definida, es un polinomio de grado n grande, perfectamente definido. De hecho, este de acá yo le podría llamar p sub n grande de x. Y lo que yo estoy diciendo entonces, lo que estoy diciendo es que el límite cuando n tiende a infinito de p sub n grande de x es igual a 1 dividido por 1 menos x. ¿Ok? Entonces uno mira esto y dice, para cada n grande, yo tengo una función p n grande de x, es n grande de x, y en cada x, fíjense que esto yo lo estoy haciendo dejando el x quieto, yo me paré en un x, me paro en ese x, y tomo el límite y obtengo esto que está acá. O sea, para cada x yo podría hablar de que existe el límite de esta sucesión, que es una sucesión de números reales, y de esa manera le doy sentido a la función que a cada x le asigna el valor de esta serie. Ahora, esta serie que está acá, cuando en vez de tener acá un numerito, yo digo que tiene una x variable, le llamo serie de potencias, porque lo que tengo son potencias, es una suma de potencias. Ahora, uno puede ir más lejos en esta historia, y uno puede decir lo siguiente, decir, mira, tenemos, esto es lo que uno llama una heurística, o sea, aquí estoy haciendo un cálculo suponiendo que lo puedo hacer, y ya les voy a explicar en qué sentido supongo que lo puedo hacer. Uno tiene esto, uno tiene que la suma desde k igual 0 hasta infinito de x a la k es igual a 1 dividido por 1 menos x. Pero resulta que esto que tengo yo aquí, bueno, perdón, esto que tengo yo acá es una función continua y por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Ni siquiera eso, o sea, le puedo calcular primitiva, ¿sí? Por ser una función continua, va a ser integrable, en particular va a tener primitivas. Así que yo podría tomarle integral a ambos lados. Entonces, acá voy a hablar un implica entre comillas, en el sentido de que estoy haciendo solo un cálculo heurístico. Si yo tomo una primitiva de estos a ambos lados, la primitiva de esto que está acá, hasta acá lo que estoy haciendo es completamente legal. ¿Sí? Yo tengo derecho a tomarle primitiva a esto acá, porque estoy diciendo que es igual a una función continua. Pero la gracia es que al lado derecho yo esa función continua, yo sé cuánto vale su primitiva. La primitiva de eso es menos el logaritmo de 1 menos x. ¿Sí? Porque cuando yo derivo el logaritmo de 1 menos x, yo lo derivo y obtengo 1 sobre 1 menos x por menos 1. Y ahora, eh, fíjense lo que estamos diciendo. Entonces, así yo tendría que la integral de la serie, eso es igual a menos el logaritmo de 1 menos x. Y aquí está la parte heurística. Si acá en vez yo de tener una serie, yo tuviera una suma finita, yo diría, bueno, la suma finita es lineal, entonces yo podría hacer esto. ¿Sí? Me gustaría decir que esto es la serie desde k igual 0 hasta infinito, de la integral de la x a la k por dx, o sea, de las primitivas de eso es igual a menos logaritmo de 1 menos x. Y una vez que yo tengo esto, a mí me gustaría decir, bueno, esa primitiva yo la sé calcular. O sea, lo que estoy obteniendo acá es que menos el logaritmo de 1 menos x es igual a la serie desde k igual 0 hasta infinito de x a la k más 1 dividido por k más 1. ¿Sí? Yo le tomo las primitivas a esta. Las primitivas es eso que está ahí. Y, y bueno, en realidad, ¿dónde está la parte que no tendría por qué ser cierta? Es porque yo puedo intercambiar esta suma infinita con la integral. Yo sé que puedo cambiar la integral con sumas finitas, pero esto no es una suma finita. De hecho, esto técnicamente no es una suma, es un límite. Y cuando yo quiero intercambiar límites, no puedo llegar a hacerlo. Sin embargo, si pudiera, creamos que esto se puede por un rato, fíjense que lo que habría ocurrido es que encontramos una expresión en serie de potencias para el logaritmo. Si ustedes revisan todo lo que han hecho ustedes sobre el logaritmo, nunca han tenido una fórmula. Nunca le han dicho el logaritmo de un número se calcula como esto, y aquí la tendríamos.
tendríamos la primera fórmula analítica para el logaritmo, si es que esto que hicimos ahora heurísticamente pudiera hacerse verdad. La verdad es que se puede. Y lo que vamos a hacer en las clases que nos quedan es estudiar justamente cuándo yo puedo intercambiar este con este, cuándo yo puedo intercambiar la serie, si en vez de integrar yo derivo, pasan otras cosas. Esas son las cosas que vamos a estudiar, y para estudiarlo vamos a estudiar el problema un poquito más general, que es, dada una sucesión de funciones, decir algo de este estilo, ¿sí? Que para cada n yo tengo una función, eh, estudiar qué pasa cuando el n se va a infinito, estudiar el límite de la función, pero de la sucesión de funciones como completa, no solamente en un punto como acá. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Sigamos. Entonces, en lo que queda el capítulo, vamos a estudiar sucesiones de funciones. O sea, vamos a tomar colecciones indexadas por los naturales, tales que para cada n, la función fn va a estar definida en algún intervalo de los reales y va a ir a parar a los reales. Al igual que para sucesiones de números reales, lo que nos va a interesar es definir una noción de convergencia y la interacción de esa noción con las operaciones de integración y derivación, lo que les acababa de decir off the record. Y por último, el intervalo i que vamos a considerar podría ser perfectamente un intervalo infinito, un intervalo no acotado, ¿ya? Es solamente para no estar escribiendo, es un intervalo cualquiera, puede ser de a hasta b o puede ser desde 0 hasta infinito, lo que sea, da igual. Eh, Eso. Y vamos a estar considerando una función f que va a estar definida en el mismo intervalo y una sucesión de funciones que va a estar definida en el mismo intervalo. Esos son como los elementos que van a jugar de aquí para adelante. Ejemplo, miren, ¿qué pasa si nos quedamos en el, tomamos como intervalo i va a ser igual 0, 1, ¿sí? Y uno considera fn de x, para cada x, la función fn va a ser tomarle la potencia enésima de x. Bueno, acá está graficada. Si tomo el caso n igual 0, o sea, f0, x a la 0 vale 1 para todo elemento, así que está ahí. Si tomo el caso n igual 1, x a la 1 es x, es la diagonal que está acá. Si tomo el caso n igual 2, eso es una parábola, que es esta que pueden ver acá, ¿cierto? Fn es x al cuadrado. Y si tomo n igual 5, me queda esta especie de parábola, pero que se pega más a 0. ¿Ok? O sea, cuando hablamos de sucesiones de funciones, simplemente estamos hablando de familias que para cada natural nos entregan una función distinta. Moralmente no tiene por qué ser como esta, o sea, el n no aparecer al lado derecho. Bueno, eso significaría que para todo n, la función del lado derecho es la misma, una sucesión constante, entre comillas, pero en el mundo de las funciones. Otra, ¿qué pasa si tomamos que Gn de x es el seno de n veces x? Bueno, acá la línea segmentada, esa que está ahí, es seno de x. Después tenemos la línea punteada, es seno de 2x. ¿Sí? Hace dos onditas en el mismo tramo. Y después, acá la línea sólida es seno de 3x. Una vueltita, dos vueltitas, tres vueltitas. Ahora, lo que uno ve es que a medida que n crece, en este caso, lo que está pasando es que aumenta la frecuencia. Entonces ahí sería para un n más grande. ¿Ya? Así como la oscilación. Ahora, una primera noción que podemos darnos de convergencia es la noción de convergencia puntual, y que es esencialmente lo que estábamos viendo en el caso de la serie de potencias. Y vamos a decir que una sucesión fn converge puntualmente a una función f en un intervalo i, si para todo elemento en ese intervalo, cuando yo miro esta sucesión de números reales, esa sucesión de números reales converge a este número real de acá. ¿Ok? Convergencia puntual, como lo indica su nombre, simplemente significa que en cada punto del dominio, la sucesión de las imágenes de las que me engendran la sucesión de funciones, en ese punto,
es una asociación convergente a la imagen de la función f en ese punto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Cuando yo pienso en la sucesión x a la n, la que estábamos mirando en el ejemplo 1, esa función vamos a mostrar que converge puntualmente a 0, a una función que vale 0 antes de 1 y que vale 1 solo en 1. Lo que estamos diciendo es una función así, miren. Es una función que se acá está el 1, justo en 1 vale 1, y el resto del tiempo se queda acá abajito, y es así, ahí, hasta el punto 1, donde el punto 1 el valor lo toma acá arriba. ¿Ya? Y de hecho, otro ejemplo es una función que tenemos acá que dice estudiar esta función que está acá, la podemos estudiar en 0,1, pero incluso la podríamos estudiar en 0 infinito, ¿sí? De hecho, y pasaría lo mismo que está acá, que converge una función que al revés vale 0 en todo x estrictamente positivo y vale 1 solo en x igual 0. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces, solución, partamos con el 1. Entonces, ¿qué cosa es el límite puntual de esto que está acá? Bueno, es para x fijo, tomo un x fijo en 0,1 y me pregunto por el límite cuando n se va a infinito de f sub n de x, pero eso es lo mismo que el límite cuando n se va a infinito de x a la n. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la sucesión x a la n es una sucesión que nosotros estudiamos en la tarea 1. Y nosotros sabemos que cuando yo le tomo potencias positivas a un número que tiene un módulo estrictamente menor que 1, eso se va a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si x vale 1? Bueno, es una sucesión constante, entonces no es difícil ver que esto vale. Este límite va a valer 0 si x es menor que 1 y 1 si x es igual a 1. ¿Ok? Y cuando nos venimos acá a nuestro primer monito, ¿qué es lo que está pasando? Que a medida que n crece, cada vez estoy más pegado, pero siempre x a la n evaluado en 1 siempre vale 1, ¿sí? Entonces como que se empieza a pegar así, ¡pup! ¡Pup! ¡Trrr! Está con música, con efectos especiales, ¿se fijan? ¿Y qué es lo que ocurre? Que en algún minuto, en el límite, digamos, fíjense que estas funciones son siempre continuas, pero en el límite, esta guatita de acá se pega tanto hacia acá, avanza tanto hacia acá, que se rompe la continuidad y el límite vale 1 acá arriba y en todo el resto vale 0. Veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2, ¿qué pasa si tomamos un x? Bueno, si x es igual a 0, el límite, cuando n se va a infinito de fn de x, es lo mismo que el límite cuando n se va a infinito, donde lo voy a poner acá directamente 0, de e a la menos n por 0. Pero n por 0 es 0, así que e a la 0 eso vale 1, así que esto es el límite cuando n se va a infinito de la constante 1 y eso vale 1. Listo, sabemos que eso se va, ese sería el límite puntual de la función en 0. Ahora, ¿qué pasa si x es mayor estricto que 0? Como les decía, ni siquiera necesitamos restringirnos el intervalo 0,1, podríamos estudiarlo en todos los naturales, perdón, en todos los reales positivos. Si x es positivo, resulta que el límite cuando n tiende a infinito de fn de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de e a la menos nx, y eso es igual al límite cuando n tiende a infinito de e a la menos x a la n. Fíjense que el x está quieto, está fijo. Lo único que se está moviendo cuando calculo este límite es el n. Y e a la menos x, para x estrictamente positivo, sabemos que es un número menor estricto que 1. Entonces, de nuevo, al final estoy en el mismo caso que acá. ¿Sí? Yo sabía que cuando yo le tomaba potencias a un número menor estricto que 1, el límite de eso cuando n sea infinito es 0, por lo tanto, eso mismo lo aplico acá y llego a la cuenta que este límite vale 0. Conclusión, el límite puntual de esta sucesión de funciones que está aquí, cuando n se va a infinito, va a ser 1, ¿sí? En 0, y el límite puntual para un x estrictamente positivo va a ser igual a 0, o sea, la función que tenemos descrita acá.
Más ejercicios, porque estas son de las cosas que uno las incorpora haciendo harto ejemplo. Entonces, miren, vamos a estudiar estas cosas que están acá. Eh, Veamos cómo son. Pues. Partamos por Fn, entonces vamos a hacer una hojita nueva. Entonces, si se fijan, miremos Fn, estas cosas, así, estas funciones definidas por partes, siempre son medio intimidantes, pero cuando uno entiende el dibujo o cuando uno las quiere dibujar, después se da cuenta que la fórmula puede ser fea, pero la idea es muy sencilla. Miren, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Dice, mire, antes de menos 1 partido por n es la función constante igual menos 1. Y después de 1 partido por n es la función constante igual 1. O sea, estamos hablando de que lo que pasa entre menos 1 partido por n y más 1 partido por n. Entonces voy a hacer acá un dibujo. Vamos a hacerlo ahí. Ya, vamos a hacer el eje de las y. Ahí nomás. Vamos a tomar acá, vamos a decir eso es menos 1 partido por n. Vamos a decir eso es 1 partido por n. Y si volvemos a nuestra fórmula, fíjense que antes y hasta ese punto vale menos 1, o sea, esto es así, y después valía 1. ¿Ya? Y entre medio, ¿qué cosa tengo? Entre medio lo que tengo es una función lineal, nx, es una recta que pasa por el origen, porque cuando evalúo n igual 0 me da 0, y tengo pendiente n. Si tengo pendiente n, eso me quiere decir que en 1 partido por n avanzo justo 1, o sea, fn no es otra cosa que eso que tengo ahí. ¿Sí? Bueno, acá debería haber pasado por 0, pero supongamos que pasó por 0. Entonces ahora, pensemos intuitivamente, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando n se va a infinito? Cuando n se va a infinito, por ejemplo, cuando n vale 1, perdón, cuando n vale 1, tengo justo la identidad, ¿cierto? Cuando n vale 2, lo que tengo es una recta más paradita. Cuando n vale 3, tengo todavía una recta más paradita. Porque además, fíjense que este punto con este punto, cuando n va creciendo, se van acercando. Hasta que al final, cuando n se va a infinito, este punto y este punto como que se encontraran en el cero. ¿Sí? De hecho, si ustedes se fijan, Fn, no quiero escribir con azul para no perderla. Fn de 0 es igual a 0 para todo n. Bueno, eso implica entonces que el límite puntual, el límite cuando n se va a infinito de Fn de 0 es 0. ¿Sí? Así que el límite puntual de esta sucesión, sabemos que el 0 vale 0. Después, pero por otro lado, como les decía, cuando n empieza a crecer, cada vez esto es más vertical y estas líneas se empiezan a acercar hacia acá y hasta que al final llega acá y esta hasta que al final llega acá. O sea, intuitivamente lo que uno esperaría es que eh, el límite, o sea, lo que uno esperaría es que la función límite fuera así, miren, la voy a dibujar en rojo encima. Fuera así, acá lo mismo, y que tomara el valor 0. ¿Sí? Acá no lo toma acá, no lo toma acá, lo toma al medio. Eso es lo que uno esperaría así como intuitivamente. Ahora, veamos que eso es cierto y en realidad no es nada difícil. Eh, ¿Por qué? Porque si yo calculo para x positivo, si x es positivo, fíjense que el límite cuando n tiende a infinito de fn de x, ¿cuánto va a ser? Chuta, resulta que yo tendría que preguntarme cuánto vale fn de x. Fíjense que fn de x toma dos posibles valores. Eh, Cuando x está en esa zona, toma el valor 1, súper fácil calcular el límite. Y cuando x está entre 0 y 1 partido por n, toma el valor nx. Eso es lo que nos decía la fórmula, no estoy diciendo nada muy novedoso. Sin embargo, ¿qué es lo que uno se da cuenta? Que como yo estoy pensando esto para n yéndose a infinito, que en principio significa para n muy, muy, muy grande,
uno se da cuenta que para cualquier x que yo tome, en algún minuto 1 partido por n va a ser más chico que x. ¿Sí? Entonces, como en algún minuto 1 partido por n va a ser más chico que x, a partir de algún minuto fn de x va a ser igual a 1. Y de hecho, de ese minuto para adelante va a ser siempre igual a 1. Por lo tanto, este límite va a ser igual a 1. ¿Sí? Si quiero así hacer una demostración más formal, lo que puedo decir, bueno, en efecto, uno sabe que existe un n0 en los naturales, tal que para todo n más grande que ese n0, 1 partido por n es más chico que x, ¿sí? De hecho, basta tomar n0 igual a 1 dividido por x cajón superior o cajón inferior más 1. Y entonces, si yo tengo que para todo n más grande que ese n0, 1 partido por n es más chico que x, para todos esos n's, para todo n más grande que ese n0, fn de x es igual a 1. Porque fn vale 1 para los x que son más grandes que 1 partido por n. Y fíjense, o sea, es una convergencia constante, digamos, que se alcanza el límite, porque yo tengo que, para todo n mayor que n0, no solamente este tipo está cerca de 1, sino que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, y eso implica, ¿cierto?, que el límite cuando n se va a infinito de fn de x es igual a 1. Exactamente de la misma manera, ustedes pueden mostrar que el límite cuando x es estrictamente positivo es menos 1, y con eso vemos que efectivamente el límite es la función que yo dibujé ahí, la función roja, que vale menos 1 para los negativos, más 1 para los positivos y 0 en 0. Hay personas que a esa función le llaman la función signo, ¿sí? Pero bueno, hay siempre... No es estándar, digamos, no tiene un nombre estándar. Bien, entonces, el segundo ejercicio es bien parecido, fíjense, de nuevo, la función está definida por un valor antes de menos 1 partido por n, por el valor menos 1, está definida por el valor 1 después de 1 partido por n, y entre medio toma este valor, seno de n veces pi por x medios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que si acá yo evalúo en seno en 1 partido por n, ese 1 partido por n con el n se me van y me queda seno de pi medio, que es 1. Y si evalúo en menos 1 partido por n, eso me queda seno de menos pi medio, que es menos 1. ¿Sí? Entonces uno mira y el ejercicio 2, vamos a hacer de nuevo el monito. Ya, vamos a hacer acá, este va a ser 1 partido por n, este va a ser menos 1 partido por n, va a venir así, hasta aquí, va a ser constante después de eso, y acá entre medio es como un seno. Se ve así. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el n crece? Cuando el n crece, de nuevo, este punto se acerca hacia acá, este punto se acerca hacia acá, y esta función empieza a hacer una curvita, pero cada vez más paradita. Y llega un punto en que va tan vertical, digamos, que ya no puede ser función si fuera vertical, entonces se quiebra la continuidad, y de nuevo lo que va a pasar es que el límite, intuitivamente uno ve que el límite de esta cuestión debiera ser algo que es así, algo que es así en los positivos, y que en cero vale cero. Porque fíjense que Fn, o Gn en este caso, entonces en azul Gn de x, Gn en 0 siempre vale 0. ¿Sí? Ya, entonces no es nada difícil de probar de que el límite de esta función es exactamente el límite de la función anterior. ¿Ok? Por los mismos argumentos. Uno ve que en los positivos, en algún minuto, todo x va a estar después de 1 partido por x, así que va a valer 1. En los negativos, todo x va a estar en algún minuto antes de menos 1 partido por n, va a valer menos 1. Y en 0 siempre vale 0, así que el límite tiene que ser simplemente esta función que está acá. ¿Ok? Ya, me da... Es demasiado parecida a la otra, entonces prefiero que lo hagan ustedes como ejercicio. Veamos el tercero. El tercero es interesante el tercero, porque fíjense, ahora estamos entre 0 y 1. Y hasta 0, hasta 1 partido por 2n, esto que está aquí es una recta que parte en 0. Fíjense que yo sé que cuando uno mira esta fórmula uno se marea un poco,
Pero lo importante es no olvidarse que la variable es x y el n es una constante para x, es un parámetro. ¿Sí? O sea, aquí lo que yo tengo es simplemente una función lineal que sube y esta que está acá ustedes van a ver que es simplemente una función lineal que baja. ¿Sí? De hecho, si esta yo la evalúo en 1 partido por 2n, fíjense lo que vale. Es 2n cuadrado por 1 partido por 2n. El 2 se va. El n cuadrado se va. Esto simplemente vale n. Y esto es lo mismo. Y ya entonces ustedes lo completan. Y el tercero, en realidad es distinto, porque acá tenemos, ahora es una situación como así. Acá tenemos el 0. Digamos que acá está 1 partido por 2n. Acá está 1 partido por n. Y lo que estoy viendo es que tengo esto. Tengo una función que es así, y que después vale 0. Esto que está ahí es hn de x. Y este puntito es n. Entonces acá es importante mirar bien cuál es el dominio. Acá el dominio va desde 0 hasta 1. ¿Ya? Entonces, miremos lo que ocurre con esta. Ahora esta es distinta. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando n crece acá? Cuando n crece acá, este punto se va hacia allá. Ah, perdón, estoy con el... Ahí. Este punto se va hacia allá. Este punto se va hacia allá también, porque al final este punto es el punto medio entre 0 y 1 partido por n, en la mitad del otro. Entonces, si para algún n estoy en este dibujo, por un n más grande va a ser un dibujo así. Y para un n más grande va a ser un dibujo así. Y así sucesivamente. No sé si están de acuerdo. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que de nuevo, en el límite, cuando n se va a infinito, digamos que este se pega a este punto. Así que aquí desaparece la función. Pues esto es como una especie de carpita que se va haciendo cada vez más puntiaguda hasta que al final desaparece, porque la tenemos amarrada acá en 0 y este punto también vale 0. Entonces lo que vamos a mostrar es que veamos que el límite cuando n se va a infinito de fn de x es igual a 0. Entonces, si x es igual a 0, bueno, fn de 0 es siempre 0, así que eso obviamente implica que el límite cuando n se va a infinito de fn de 0 es igual a 0. Y si x pertenece a, perdón, abierta y 0, 1, o sea, algún número estrictamente mayor que 0, bueno, existe un n0 en los naturales tal que x es más grande que 1 partido por n0. ¿Sí? Y de hecho es más grande que 1 partido por n para todo n más grande que n0. ¿Sí? Eso es porque 1 partido por n se va a 0, así que cualquier nivel que yo ponga sobre 0 lo tengo que pasar. Y eso me dice que para todo n más grande que n0, fn de x vale 0, porque fn es una función que es constante e igual a 0 después de 1 partido por n. Y eso implica que el límite, cuando n se va a infinito, de fn de x es igual a 0. Ahora, este es un ejemplo importante, no es un ejemplo cualquiera, no es solo porque lo pillé. Fíjense en algo, estas carpitas son triángulos, y estos triángulos tienen altura n y base 1 partido por n. Así que yo puedo calcular, pero resulta que la integral entre 0 y 1 de hn de x, eso vale para todo n, eso vale un medio, porque es un medio de la base por la altura. ¿Sí? Esto para todo n. Así que eso implica que el límite cuando n se va a infinito de la integral entre 0 y 1 de hn de x es igual a un medio, porque es una sucesión constante. Por mucho que esto sea ahora una integral, es un número real. Ese número real, eso que está ahí, yo lo podría llamar AN, es una sucesión de números reales. Y es constante igual a un medio, por lo tanto su límite es un medio.
Sin embargo, fíjense ustedes que esto es distinto a la integral del límite cuando n se va a infinito de hn de x. Perdón, hn de x entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque esto que está acá acabamos de decir que vale 0. Entonces, la motivación yo les dije, mire, si yo pudiera cambiar este límite con esta integral, encontré una fórmula para el logaritmo. Pero este ejemplo me muestra que al parecer no lo puedo hacer siempre, pues no es llegar y hacerlo. Y la respuesta es que no es llegar y hacerlo, y tiene que ver con que esta primera noción de convergencia que hemos estado estudiando es una noción de convergencia muy débil, es lo que se llama que es la convergencia puntual. Y ahora vamos a introducir una noción de convergencia más fuerte, que es lo que se llama la convergencia uniforme. Bien, entonces, este segundo tipo de convergencia, esta segunda noción de convergencia, es lo que vamos a denominar la convergencia uniforme, y es lo siguiente, miren, dada una sucesión Fn, vamos a decir que converge uniformemente a f en el intervalo i, si cuando yo tomo el supremo ya del valor absoluto de la diferencia entre fn de x y f de x, si esa cantidad que depende de n, cuando n se va a infinito, eso tiende a cero, en ese caso yo voy a decir, ya, esta convergencia es uniforme. Fíjense en algo, de alguna manera la convergencia puntual dijimos límite de fn converge a x, que es lo mismo que decir límite de fn de x menos f de x es igual a cero. Pero esto para cada x. X a x, convergencia puntual es eso. Convergencia uniforme es decirle, no, mira, yo no quiero que tú mires las cosas x a x, quiero que mires lo que pasa con la distancia entre esas dos cosas en todo el intervalo al mismo tiempo. Y que busques dónde está el peor caso. Y si ese peor caso todavía se va a cero, entonces vamos a hablar de una convergencia uniforme. Voy a hacer un monito. Básicamente lo que estoy diciendo es esto, miren, partamos por... Supongan ustedes que esto es una función f, y esta es una función g. Y esa es g. Bueno, la diferencia, cuando yo hablo del supremo, la diferencia, estoy diciendo, mire, párese en cada punto y vea cuánto mide esa rayita roja que estoy haciendo ahí. ¿Sí? Vea cada una y pregúntese cuál es la más grande, que sería esta, ¿cierto? Entonces, eso que está ahí es visualmente el supremo del valor absoluto entre f de x y g de x. En ese punto se alcanza esa distancia. Entonces, cuando yo digo mirar el supremo de la diferencia, lo que estoy diciendo es, mira mi intervalo completito y queremos que esté cerca, si va a converger, pero que esté cerca en todos los puntos del intervalo al mismo tiempo. Por eso es que se llama uniforme, porque es algo que pasa uniformemente en el intervalo. Entonces, pensemos en el primer ejemplo que vimos. El primer ejemplo que vimos era de la función x a la n. Esa función x a la n, si ustedes se fijan, para todo n, perdón, no x a la n. Si yo me pregunto para todo n, la función que nosotros decíamos que su límite, lo voy a hacer en rojo, era esto que está acá, chup, hasta ahí, y acá valía ese punto. Pero fíjense algo, que el punto que está justo a la izquierda de 1, que por supuesto no lo podemos identificar porque en los números reales no existe la idea de justo a la izquierda, pero digamos que está ahí. Ese tipo, si mira arriba la imagen, ¿sí? Si eso que está ahí es fn de x, de ese x barra, ¿sí? Un x barra que está ahí muy cerquita de 1, si yo miro para cualquier n, fn de x barra menos el límite en ese punto, que el límite en ese punto es 0, eso que está ahí es cercano a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que justo en 1 es 1. ¿Sí? En 1 x a la n siempre vale 1. Entonces un poquito antes vale casi 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso no depende de n. De hecho, a medida que n, de hecho el supremo siempre vale 1.
Y eso me dice que esta función, la del ejemplo 1, la x a la n entre 0 y 1, no converge uniformemente a su límite. ¿Por qué? Porque si yo veo el límite cuando n se va a infinito del supremo para x en 0, 1, que es el intervalo en este caso de x a la n menos el límite que sería, digamos, le voy a llamar f de x, porque sabemos que es 0 antes de 1 y 1 en 1. Entonces, eso que está ahí, este supremo vale 1. Y el límite de eso es, entonces el límite de una constante es 1. El límite de la constante es la constante. Así que en resumen, vemos que eso no satisface esta propiedad, po. No es cierto que el supremo de las distancias en ese caso se vaya a cero, ¿sí? Cuando n se va a infinito. ¿Por qué no? Porque sería constante igual a 1. Entonces, lo que estamos observando acá es un caso donde no hay convergencia uniforme. Entonces, ahora hagamos un ejemplo positivo. Bueno, el primer ejercicio que ustedes podrían hacer es ver que todos los anteriores no son, ninguno de los anteriores es uniforme, todos los anteriores son puntuales. Pero ahora veamos un ejemplo donde sí hay convergencia uniforme, que es el ejemplo 2. ¿Ya? Yo hice uno de los anteriores, pero primero quiero hacer el ejemplo 2 y después podemos hacer alguno más de los otros, pero para que vean un caso donde se ocurre. Entonces, solución, partamos con 2. Entonces, me dicen, mira, hasta les doy el candidato, ¿ah? Probemos que eso converge uniformemente a la función 0. Entonces yo me pregunto, lo primero que me tengo que preguntar es por esto, por esta cantidad, por el supremo para x en 0, 1 de esta función, x a la n, 1 menos x a la n menos el límite que es 0. Bueno, lo primero es que x a la n y 1 menos x a la n son positivos, entonces ese valor absoluto desaparece. Esto es el supremo para x en 0, 1 de x a la n por 1 menos x a la n. Y si se fijan, un supremo es simplemente resolver el problema de optimización. No quiero saber cuál es el valor más grande que alcanza esta función en este intervalo. Esta función que está ahí es una parábola hacia abajo, ¿sí? Entonces uno podría hacer trampa y decir el valor máximo se alcanza en un medio por simetría, ¿ya? Pero, si no queremos hacer trampa, a esto que está acá le podemos llamar u sub n de x, y calculemos cuánto vale u sub n' de x, su derivada. ¿Por qué? Porque yo sé que para encontrar máximo o mínimo puedo derivar igual a 0. Entonces derivamos y va a ser la derivada del primero, nx a la n menos 1, por el segundo, 1 menos x a la n, más el primero, x a la n, por la derivada del segundo, 1 menos x a la n menos 1, y la derivada del de adentro es menos 1, así que me queda con menos. ¿Ya? Y esto yo lo quiero igualar a 0, si eso lo quiero igualar a 0, esta función se anula en 0 y en 1, así que 0 y 1 no son los máximos, no son los puntos de interés, así que puedo preguntarme si que x no es 0 ni 1, y de esa forma, si x, voy a colocar acá x distinto, o para no ser preciso, x no pertenece al conjunto con los puntos 0 y 1, yo puedo echarme ese que está ahí, ups, aquí ese me echa ese, este de acá mato ese que está ahí, y hay un n que no saqué, acá también me salió un n, perdón. Sí, cuando derivo este término del 1 menos x, también me boto un n. Lo voy a poner ahí. Así que ahora ese n se va con ese n. Y se fijan, acá lo único que me sobrevivió es 1 menos x. Entonces sí, solo sí, 1 menos x. Y de acá lo único que me sobrevive es x menos x es igual a 0. O sea, si 1 menos 2x es igual a 0. Y eso es lo mismo que decir x igual a 1 medio. Ya tengo solamente un punto crítico. ¿Qué es lo que yo sé? Que esta función es un número positivo para x estrictamente entre 0 y 1, y que vale 0 en 0 y en 1, así que esto tiene que ser un máximo, ¿sí? No puede ser un mínimo, porque sé que es un valor por sobre el mínimo que es 0. Así que como eso es un máximo, lo que estoy diciendo entonces es que el supremo para x en 0, 1 de x a la n, 1 menos x a la n, es lo mismo que el valor de esto evaluado en un medio. O sea, es igual a
1 medio a la n por 1 menos 1 medio a la n, y eso que está ahí es simplemente 1 medio a la 2n, ¿sí? Así que si yo me pregunto por el límite cuando n se va a infinito del supremo para x en 0, 1, de valor absoluto de x a la n por 1 menos x a la n menos 0, eso es igual al límite cuando n se va a infinito. Entonces les decía, al límite cuando n se va a infinito de 1 medio a la 2n, y eso es igual a 0. O sea, efectivamente acá no es solamente que en cada punto la función converge a 0, cuando n se va a infinito, sino que el gráfico completo de la función lo está haciendo. Miren, vamos a hacer un dibujo. En este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Eso quedó muy feo. Acá tengo el 0, acá tengo el 1, y esta función es así. Cuando n vale 1 es más o menos esa parábola. Cuando n vale 2 es una parábola que se va pegando. Cuando n vale 3, cuando n vale 4, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si uno mira, ¿cuál es la distancia más grande que hay entre esta función y la función límite que es el 0? Bueno, es ese punto. Y ese punto se está yendo, entonces todo completito está a una distancia menor que la de este punto a este punto, y eso sabemos que se va a 0 bastante rápido, de hecho, se va como 0, como 1 partido por 2 a la 2n, eso se va a 0 bastante rápido. ¿Ok? Entonces, dicho de otro modo, comparemos esto con la otra situación. La otra situación, yo tenía una función que es así, ¿cierto? Acá está el 1, acá está el 1, y el límite lo voy a pintar en rojo, acá el límite lo voy a pintar en rojo. Si uno mira acá, si yo espero lo suficiente, otro color, un color, ya, si yo espero lo suficiente, fíjense que eso es el f de x más un epsilon. Si yo espero lo suficiente, toda la curva fn está a una distancia epsilon de la curva f de x, del límite. Mientras tanto que acá, si yo hago f de x más un epsilon, es claro que hay un pedazo de la curva que no está a distancia, que no está dentro de la ventana f de x más epsilon durante todo el tramo. No sé si se fijan. ¿Sí? Es cierto, este punto en algún minuto también se va a pegar, pero cuando se pegue este, bueno, va a estar este que no se va a ver pegado. Y esa es la diferencia entre una convergencia uniforme. En todo el intervalo, en todo el conjunto del dominio, me estoy acercando al límite, contra una convergencia puntual, donde en cada punto me acerco, pero cada punto se acerca a la velocidad que quiere, y en particular estos de acá, se demoran un montón en llegar acá abajo. ¿Ok? Bien. Me gustaría terminar la clase con un pequeño resultado que es muy sencillo, realmente muy, muy, muy sencillo, que es el siguiente. Si sabemos que una sucesión converge uniformemente a una función f, entonces también converge puntualmente. O sea, la convergencia uniforme implica la convergencia puntual. La demostración es muy, muy sencilla por la siguiente razón. Solo hay que notar esto, solo es necesario notar. Espérense, estoy escribiendo un color. Solo hay que notar que para cualquier punto en el intervalo, si yo miro la distancia entre fn de x y f de x, eso obviamente es más chica que el supremo en el intervalo de la distancia entre fn de x menos f de x. ¿Sí? Eso es por definición de supremo. O sea, este es un elemento del conjunto donde le estoy tomando supremo. Naturalmente son más chicos que el supremo. Nada más. Así que si yo tengo la convergencia uniforme, lo que yo sé es que esta cantidad que depende de n se está yendo a cero, así que por el teorema del sándwich, esto también. Para todo x, o sea, hay convergencia puntual, ¿ya? Entonces, si fn converge a f uniforme, eso implica que el límite, cuando n se va a infinito, del supremo
para x en y de fn de x menos f de x, eso es igual a 0. Entonces, eso implica que para todo x, el límite cuando n se va a infinito de fn de x menos f de x es igual a 0. ¿Ya? Así que convergencia uniforme implica convergencia puntual, es un resultado súper sencillo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que como sabemos, y esto es importante, esto no tenlo, como sabemos que convergencia uniforme implica convergencia puntual, yo a priori no sé calcular límites uniformes. No sé cómo se calculan los límites uniformes. Lo que yo sé calcular a estas alturas de la vida son límites puntuales, porque son límites de sucesiones reales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo tengo una sucesión de funciones y yo calculo el límite puntual de esa sucesión, ese es el único candidato posible para límite uniforme. ¿Por qué? Porque si Fn converge uniformemente, algo tiene que ser a lo que al mismo límite puntual, porque la convergencia uniforme implica convergencia puntual. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que en realidad la noción de convergencia que nos interesa es la noción de convergencia uniforme, pero la noción de convergencia puntual nos va a dar el candidato a límite de nuestra sucesión de funciones. ¿Ya? Entonces, con eso cerramos la clase de hoy. Les invito a hacer los ejercicios que quedaron. Esencialmente, lo único ejercicio que no hice fue probar para todas estas que ninguna de estas converge uniformemente. Les voy a dar un spoiler de la próxima clase. En la próxima clase vamos a probar que los límites uniformes de funciones continuas son continuos. Todas estas funciones son continuas y los límites puntuales eran todos discontinuos. Por lo tanto, sabemos que no pueden convergir uniformemente por eso. ¿Ya? Pero es un buen ejercicio también probarlo a mano. ¿Ok? Ya, y ahora sí, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima clase.